Hola, en esta oportunidad continuaremos con la discusión acerca de la relación entre los conceptos de territorio, planificación y desarrollo territorial. Recordemos primero algunas de las definiciones. Decimos que el territorio es, entonces, una construcción social e histórica a partir del espacio geográfico. Como lo comentábamos en la sesión anterior, el territorio resulta entonces de un conjunto de relaciones sociales que se producen en el espacio y que tienen además un tiempo definido. En una visión posmoderna sobre el territorio, decimos que el territorio es un campo relacional, multivariado y complejo, es decir, un conjunto de relaciones entre múltiples variables o atributos que se están dando en el espacio. Dice Carvajal que podemos entender también el territorio como un proyecto social. Entonces, quiere decir que el territorio existe en la medida que se producen en el espacio diferentes relaciones entre sociedad y naturaleza, relaciones dentro de la misma sociedad. Son esas relaciones las que definen y diferencian los territorios. Retomamos la definición de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Territorial, la ECADER, del año 2010, que dice que el territorio no es única ni principalmente un espacio físico-geográfico, sino que se trata de una construcción social. No solo es el reflejo de una comunidad, sino que participa en la constitución de la misma y en la conformación de su identidad. En ese sentido, el territorio es una expresión tangible de procesos históricos y un factor de continuidad, pero no es estático, sino cambiante, y por consiguiente es factor de transformación. La definición de Lecadert es relevante porque nos recuerda entonces que el territorio es una construcción social, pero que al mismo tiempo el territorio contribuye a la constitución de la identidad de una comunidad que lo habita. En ese sentido, el territorio refleja procesos históricos, pero no es estático, sino que es un factor de transformación. Son elementos que serán muy importantes a lo largo de nuestra asignatura. Sin embargo, nos parece importante contrastar esta definición de Lecadert con otros elementos. Por ejemplo, Sousa nos recuerda que el territorio está esencialmente definido y delimitado por las relaciones de poder. Y Manzanal nos dice también que más que el consenso en los contextos latinoamericanos, lo importante es quién domina o influencia y cómo domina o influencia sobre este espacio y el control de sus recursos. En ese sentido, hay una discusión entre si domina la idea de la construcción social o si es más bien el tema de las asimetrías en las relaciones de poder lo que es constitutivo del territorio. ¿Cuáles son las implicaciones de todo esto? Identificamos al menos tres. Vamos a decir que cualquier intervención, y en ese sentido la planificación también, que se haga sobre el territorio debe de considerar tres puntos de partida. En primer lugar, que existen ya ciertos órdenes que operan en el territorio. En segundo lugar, que estos órdenes expresan poderes que se ejercen sobre el territorio. Y en tercero, que existen múltiples vínculos entre los atributos estructurales del territorio a los que hemos aludido anteriormente. Podríamos tratar de graficar esta definición partiendo del territorio, que como hemos dicho, se caracteriza por determinadas relaciones de poder, que posee ciertos atributos u orden, lo podríamos llamar natural ambiental, posee otros atributos de tipo cultural construidos o tangibles, y finalmente también posee ciertos atributos u orden societal institucional, es decir, que son culturales pero que no son tangibles. Finalmente, el territorio, debemos recordar, se relaciona
continuamente con otros territorios. Si lo queremos ver un poco más complejo, podríamos ver nuestro territorio, que se caracteriza por una serie de atributos, hemos dicho, naturales, como podría ser, por ejemplo, el relieve, el tipo de suelo, el clima, el agua, la flora, entre otros, pero que también se caracteriza por una serie de atributos culturales tangibles o construidos, como puede ser las ciudades, la vivienda, la infraestructura, los usos del suelo, que se materializan en el territorio. Y a la vez también está compuesto por una serie de atributos culturales, societales, pero intangibles, como pueden ser las normas, las leyes, los grupos de actores, la economía, las instituciones que operan en ese territorio. Territorio, nuevamente, que se relaciona con otros territorios y que, como diría Restrepo, es un campo entonces de relaciones multivariadas. En tal sentido, nos interesa plantear que la planificación territorial focaliza o puede focalizar su atención ya sea en los atributos que hemos definido, en las relaciones que se establecen entre esos atributos o en ciertas relaciones estratégicas o estructurantes del territorio. Esto nos permite volver a recuperar una definición de desarrollo territorial que nos permita poner la planificación en clave de desarrollo. Retomamos particularmente en este caso el planteamiento de Méndez del 2002, que parte de una visión multidimensional del desarrollo territorial, que estaría al centro, digamos, de nuestra atención, y que comporta al menos las siguientes dimensiones. Una dimensión de bienestar social, otra de competitividad económica, una de ordenamiento territorial, otra de gobernabilidad y participación, en quinto lugar una de identidad cultural y finalmente otra vinculada a la sostenibilidad ambiental. Lo importante de este planteamiento es entender que el ordenamiento territorial, y que en este caso nos vamos a decantar por la planificación territorial, es solo una dimensión del desarrollo territorial. El desarrollo territorial es el concepto más amplio y la planificación y el ordenamiento territorial son parte del mismo. En ese sentido, también debemos decir que el desarrollo territorial, de acuerdo a Trotiño, el territorio no es un simple soporte físico, es un recurso y factor de desarrollo. El desarrollo territorial, en ese sentido, es un proceso de transformación de las relaciones de poder dentro del territorio. Manzanal dice, cualquier planificación que hagamos que busque cambiar las condiciones de desarrollo necesariamente buscará transformar las relaciones de poder. Esas relaciones de poder pueden estar vinculadas a factores catalizadores, dice Manzanal, que son suaves, como las redes de actores y los conocimientos, o que pueden ser duros, como los recursos. Es decir, es una diferenciación entre los elementos más tangibles e intangibles vinculados al territorio. Con esto podemos plantear unas definiciones, unas ideas básicas, puntos de partida para la planificación territorial. En primer lugar, decir que la planificación territorial tiene un carácter polisémico, es decir, puede interpretarse y definirse de diferentes maneras en el tiempo y en el espacio. Luego, que la planificación territorial recupera dos tradiciones, la tradición del ordenamiento territorial y de la planificación urbana. En las siguientes sesiones profundizaremos sobre estas tradiciones. La planificación territorial, por otro lado, comprende entonces un conjunto de técnicas, procedimientos e instrumentos para permitir la intervención voluntaria del Estado sobre la organización y uso del territorio. Todo esto en pos del logro
de determinados objetivos de carácter ambiental, económico y social. Finalmente, nos parece muy importante insistir en que la planificación territorial es un acto político que conlleva necesariamente la articulación de diferentes niveles de gobierno, desde lo nacional hasta lo local. Digamos también que la planificación territorial comprende entonces una serie de instrumentos técnicos que requieren de conocimiento especializado y de un cierto nivel de rigor analítico. Por eso es una disciplina, hay estudios específicos de planificación. Pero por otro lado también la planificación comprende un conjunto de capacidades comunicativas, de negociación y de organización y movilización de coaliciones de actores en el territorio. Dándole una interpretación gráfica, diremos que la planificación territorial comprende un conjunto de actividades, productos, motivaciones y maneras de hacer. O si lo queremos entender así, hay un qué de la planificación territorial, que son esos productos, esas actividades que se realizan, un por qué, que son las motivaciones, y un cómo, que son las maneras de hacer. Todo eso dentro de un contexto territorial particular. Y con esto arrancamos entonces nuestra materia con unas bases conceptuales. Quedamos abiertos para sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias.